Dios le bendiga, mis hermanos. Le damos las gracias a Dios por esta oportunidad de llegar hasta sus hogares con un estudio más de la palabra del Señor. Esta para nosotros es la lección número 2 de este curso que estamos tomando, alabado el nombre del Señor, que trata sobre la persona y los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, bajo el tema de Cristología, que comenzamos el martes pasado y que va a concluir en el mes de diciembre. Todo este tiempo vamos a estar disfrutando de grandes temas proféticos de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, le animo a no perderse ninguno de estos estudios y estar atento juntamente con nosotros, amén, paso por paso, analizando cada profecía, analizando cada nombre y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo especial a los hermanos de la Iglesia de la 36 que están con nosotros en esta hora y que ya se están uniendo a este estudio bíblico. Alabado el nombre del Señor. A los pastores de la Iglesia 36, Ángel Marrero y Marta Marrero. Amén. A la superintendenta de Escuela Bíblica. Gloria al nombre del Señor. Como a todos los hermanos que siempre están martes tras martes, amén, con nosotros para escuchar un estudio de la palabra del Señor. Sabemos la importancia que tiene para nosotros el estudio de la Biblia, el cual es el corazón de la iglesia y es el corazón de todos nosotros también. Igualmente saludamos a todos los hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal, amén, de la región sudeste que nos están observando y otros también de otros estados que también están en sintonía con nosotros, especialmente República Dominicana. Gloria al nombre del Señor, que siempre nos saluda. Gloria al nombre del Señor. Y también de New Jersey, algunos amigos que están allá y que siempre están con nosotros en sintonía cada vez que vamos a dar un estudio de la palabra del Señor. Hoy tenemos la lección número 2. El anuncio profético del nacimiento de Emanuel. El anuncio profético del nacimiento de Emanuel, y se estará basando en el libro de Isaías capítulo 10, Isaías capítulo 10, alabado el nombre del Señor, versículo 14, y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el texto para memorizar, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. La verdad central en la cual estará versando este estudio de esta noche es la siguiente: Jesucristo como Emanuel es una promesa, la promesa de Dios más grandiosa para la humanidad, y al mismo tiempo es una oportunidad de creer y ser salvo. Alabado el nombre del Señor. ¿Es realmente Jesucristo Emanuel? ¿Se cumple en el nacimiento de Cristo la profecía de Isaías 7:14? Para nosotros está claro que esta profecía se refiere específicamente a nuestro Señor Jesucristo, porque así lo establece el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay algunas personas que no lo consideran de esta forma, y nosotros por lo tanto vamos a analizar esta profecía desde un punto de vista de la Iglesia de Dios Pentecostal, o de un punto de vista bíblico-teológica, pero también para responderle a aquellas personas que tal vez están confundidos y han escuchado una versión distinta a la cual se refiere la palabra de Dios. El nombre Emanuel significa Dios con nosotros y figura como nombre propio o sustantivo, y es una señal profética dada por Isaías, el profeta Isaías, al rey Acaz de Judá. Históricamente afirmamos que esta señal profética se cumple en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 1, verso 22 y 23, si pueden buscarlo en su Biblia, hay una confirmación, amén, en el anuncio del ángel. Y ese anuncio del ángel que le anuncia a María el nacimiento de ese niño, está hablando y dice: para que se cumpla la profecía que dice, amén, he aquí la Virgen concebirá. Y por lo tanto el mismo ángel está dando una indicación
que el nacimiento en el vientre, amén, del niño que iba a dar a luz María era el cumplimiento profético de Isaías capítulo 7, verso 14. El nombre Manuel tiene dos apariciones en el Antiguo Testamento. Aparece en Isaías 7:14 y aparece en Isaías 8:8. Solamente en esas dos partes del Antiguo Testamento aparece, pero sin embargo aparece otra vez en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el propósito del estudio de esta noche? Primero, conocer la importancia de la señal profética de Emanuel para toda la humanidad. Segundo, conocer cuáles son las características que acompañan a Emanuel bíblicamente en el nacimiento. Tercero, aprender la importancia de la concepción virginal de Jesucristo y su relación con Isaías 7:14, el Emanuel. Y aprender la importancia de la encarnación del Verbo, como dice el Evangelio de Juan, y el Verbo se hizo carne, o como dice el apóstol Pablo, la kenosis de nuestro Señor Jesucristo. Y quinto, valorar la fidelidad de Dios en el cumplimiento de la promesa dada a David, y que por esa fidelidad es que a través de ella llega esta señal profética a toda la humanidad. Para nosotros entender bien esta profecía, tenemos que primeramente remitirnos al contexto en el cual fue dada la profecía. Y ese contexto se obtiene comenzando a leer los primeros versos de Isaías capítulo 7. En Isaías capítulo 7 encontramos que dice el primer versículo. Por favor, busquen en su Biblia, alabado el nombre del Señor, y lean juntamente con nosotros la palabra del Señor. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. No podemos confundir a este Acaz, amén, que está mencionando Isaías 7, con el Acab, que fue rey de Israel, que el profeta Elías hizo una confrontación con Acab y luchó con Acab. Son dos personajes completamente distintos y dos épocas completamente distintas, y por lo tanto, amén, no podemos asociar una cosa con la otra. Acaz es un hijo de Jotam, hijo de Usías, o sea, nieto del rey Usías, rey de Judá, y habla de una referencia muy importante. Dice que Resín, rey de Israel, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. Ese es el contexto histórico. Una guerra fratricida, una guerra entre el reino del norte que se llama Israel, o las 10 tribus cuya capital es Samaria, que hacen guerra contra el reino del sur, o Judá, cuya capital es Jerusalén. Amén. Y en esta guerra, ahí encontramos que hay una alianza insólita. El rey Peca, amén, se alía con el rey de Damasco, esto es el rey de Siria, para combatir junto entre ambos a Jerusalén, porque habían hecho una conspiración contra Jerusalén para atacarla y repartírsela como botín. Este era el complot que habían hecho. Reunieron fuerzas, amén, reunieron sus ejércitos. Y como eran 10 tribus, mucho más numerosas que el reino del sur, que apenas eran 2 tribus, estaban supuestos a ganar. Pero para asegurar aún más la victoria, el rey de Damasco, es decir, Siria, se unió a estos ejércitos para combatir a Jerusalén. Dice el versículo 2. Y vino la nueva, o sea, las noticias, a la casa de David, esto es a Jerusalén, al rey Acab, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa de un viento. El terror entró sobre ellos, sobre toda Judea. Amén. Sobre todo el reino del sur entró un temor enorme, y el mismo rey Acaz se estremeció grandemente ante la noticia de que serían atacados por un gran ejército mucho más numeroso que ellos.
Entonces, en esa circunstancia, Dios le habla al profeta Isaías y le dice, versículo 3, sal ahora al encuentro de Acaz, el cual está temeroso, el cual está temblando, que su corazón se estremecía como se estremecen los árboles del bosque por un fuerte viento, como dice la Biblia. Y te vas a encontrar con él en el camino de la heredad del lavador. Y dile a Acaz, le dice Jehová a Elías, dile, guarda y repósate, no temas tu corazón estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. No temas. Siendo Acaz un rey malo, siendo Acaz un rey malvado, que no anduvo en los consejos del rey David, ni en los caminos del rey David, que no se comportó a la altura y la dignidad de los reyes de Judá, de la casa de David, como Dios está ahora respondiendo, respaldando a este rey. Muchos se preguntan, Dios no estaba respaldando al rey Acaz. Dios estaba respaldando la promesa que le hizo a David. El pacto que hizo con David. No faltará varón sobre tu casa. Amén. Y también esa promesa del pacto va más allá del trono de David, porque también señala que el Mesías habría de sentarse en el trono de David y reinaría de forma sempiterna en el trono de David. Y esa promesa, ese pacto con David va más allá de Acaz. Amén. Y no es por Acaz. Amén. Sino por David. Porque Dios es fiel a pesar de que nosotros seamos infieles. Dios es un Dios de pacto. Dios guarda su pacto con su pueblo. Dios no quebranta el pacto a pesar de que nosotros seamos infieles con él. Y por ese pacto, por esa palabra, amén, dada a David, Dios le dice a Isaías, levántate y dale este mensaje de parte mía al rey Acaz. Amén, que está temblando, que está temeroso y puede hacer obrar de mala forma. ¿Y cuál fue ese mensaje? Vamos a leerlo otra vez para que lo tengamos en la memoria. Dile, guarda y repósate. O sea, tranquilo, paz. Y esa voz la escucho ahora mismo en medio de esta perturbación social, en medio de la crisis de la pandemia global, en medio de la crisis económica que estamos y la que se avecina, que Dios le dice a su iglesia, a su pueblo, guárdate y reposa. No temas, porque fiel es Dios que da la promesa. Y el Señor nos ha dado promesa, ha dado su palabra de que va a actuar a favor de nosotros. No lo merecía Acaz y Dios está actuando a favor de él. Y mucho más nosotros, lavados con la sangre de Cristo, alabado el nombre del Señor, mucho más nosotros, el Señor va a responder por nosotros. Guárdate y repósate. Cuando haya problema en tu vida, recuerda esa palabra, guárdate y repose. No temas tu corazón. Amén. Y le dijo aquí, no temas tu corazón a causa de estos dos tizones encendidos. Son los enemigos. El rey de Samaria, que era Israel, y el rey de Damasco, que era Siria. Y estos dos, Jehová los compara como dos tizones encendidos, porque están con ira, queriendo atacar, amén, en consejo, en confabulación, queriendo atacar a Jerusalén. Amén. Pero hay palabra de Dios también para Jerusalén. Gloria al nombre del Señor. Y dijo, han acordado maligno consejo contra ti. Ese consejo no venía de parte de Dios, sino del maligno. El sirio con Efraín y con el hijo de Ramalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartamos entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey a Tebel. Tenían ya pensado hasta establecer un rey en Jerusalén. Qué consejo maligno tenían en su corazón. Pero a pesar de que ellos lo habían fraguado en secreto, ya Dios sabía el consejo de ellos y Dios le revela ese consejo al rey Acab, porque para Dios no hay nada secreto. Y dice, por tanto,
Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. ¿Qué cosa? Ese consejo, esa confabulación, ese plan que tenían en contra de Jerusalén, no será. Y cuando Dios cierra, no hay nada quien pueda abrir. Y cuando un enemigo tal vez te quiere atacar y Dios dice no será, y te dice a ti reposa, reposa tu corazón, ten paz, porque la palabra de Dios se cumplirá tal como la ha dicho. Ten paz, no subsistirá más, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Rezín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y efectivamente, en el año 722, el rey de Asiria atacó a Samaria y atacó a Damasco y la doblegó, la aplastó completamente. Y tanto Damasco como Samaria dejaron de ser pueblo. Y aquí le está diciendo la profecía que se iba a cumplir dentro de 65 años. Amén. Y le dice, no temas, porque el consejo que tienen contra ti estos dos enemigos de Jerusalén no será más, porque Jehová lo ha deshecho, Jehová lo ha declarado, y cuando Dios lo declara, no hay hombre que pueda ir adelante en contra del pueblo del Señor. Y Jehová lo declaró, no será más el consejo en contra de ellos. Pero seguimos la narración histórica que está muy bella. Amén. Y dice, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y ahí entra la profecía del nacimiento de Manuel. Le dice el profeta Isaías, el plan, amén, que tienen los enemigos de Jerusalén en contra de Jerusalén. Y le dice, ese consejo no será más, no prosperará contra ti. Como lo dice también la palabra, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Alabado el nombre del Señor. El consejo de estos malignos no va a prosperar contra ti. Lo declara el profeta Isaías. Y le dice, ten paz, tranquilidad. Solamente confía en la palabra profética que yo te estoy dando. Pero dice, si tú no crees, tampoco permanecerás. ¿Cómo? La palabra de Dios ahora le estaba advirtiendo a él que debía creer en esa profecía para la salvación de su propio reinado y para la salvación de su propio pueblo. ¿Y cómo así? Porque sigo leyendo y dice, habla también ahora a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demándala, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré señal y no tentaré a Jehová. Uno dice, bueno, Acaz era un rey muy creyente que le dijo a Dios, pídeme una señal para que tú creas que yo voy a cumplir esta profecía que te estoy dando a través de mi siervo Isaías. Pídeme una señal y que ya sea abajo en la profundidad o de arriba en los cielos. No importa lo complicado que sea la señal, pídela y yo te la voy a dar para que tú creas. Está dando una oportunidad para creer, una oportunidad para ser salvo, una oportunidad para enmendar su actitud negativa, porque Dios conocía el corazón de Acaz y sabía que era incrédulo y rebelde. Amén. Y que a pesar de que le había mandado el profeta Isaías, Acaz no le estaba creyendo. Acaz seguía nervioso, seguía desesperado, seguía lleno de temor. Y Acaz comenzó a armar un plan para librarse posiblemente de esta amenaza política que venía contra él. Pero Dios sabía las consecuencias de la mala decisión que tendría el rey Acaz. Acaz pensaba en su corazón, así como Dios sabía que tenía el corazón el rey de Samaria y el rey de Damasco y se habían confabulado, amén, en un plan para atacar a Jerusalén. Así Dios también sabía el corazón de Acaz, amén, y lo da a conocer a través de la profecía que le da a Isaías y le dice por tanto una señal profética, pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Y aquí aparece algo grande, hermano. Aparece una profecía de doble cumplimiento o doble referencia que los propios teólogos han dicho
que este tipo de profecía son difíciles de interpretar o de entenderla. Algunos llaman sensus plenior, o sea que una profecía tiene un sentido mucho más profundo que literal, mucho más profundo que el evidente, que trasciende el tiempo de ese escritor y va mucho más allá, y con un cumplimiento escatológico en los últimos tiempos. Y aquí tenemos esta profecía. Pídeme, una oportunidad que le está dando acá, incredulidad, para que acá crea. Amén. Pídeme y yo te daré señal, una oportunidad de creer y de ser bendecido, una oportunidad de reconocer, amén, a Dios y ser salvo. Amén. Pero sin embargo, amén, este rey Acaz, amén, era un rey que Dios sabía que no era bueno. Y cuando le dice, no pediré a Dios señal, Isaías le responde, oíd ahora, casa de David, porque es la cabeza de la casa de David, el rey. Amén. ¿Es os poco ser molesto a los hombres, sino que también seréis molestos a mi Dios? O sea, este es un Dios, este es un rey odioso que es molesto a su propio súbdito, es molesto, ofende a los hombres, es arrogante. Ahora le dice el profeta Isaías, no te basta con ser molesto a los hombres y ahora también quieres ser molesto a Dios con tu arrogancia, con tu incredulidad, con tu insolencia delante de Dios. Y ahí viene, en este contexto, la profecía más grandiosa para toda la humanidad, la profecía del nacimiento de Emmanuel. Alabado el nombre del Señor. Y comienza la profecía. Vamos a leerla para que tomamos sentido a esta profecía. Isaías capítulo 7. Ahora estamos en el verso 13. Verso 14. Amén. Por tanto, o sea, de tal forma, amén, dado tu incredulidad para creer la palabra de Dios, para aceptar lo que Dios está diciendo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Tú no la pediste, pero Dios te va a dar señal para que te des cuenta que la palabra de Dios se cumple, para que te des cuenta que sus palabras son infalibles, que Él es fiel a los pactos y que la palabra de Dios no falla. Por tanto, Dios mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y darás a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa es la doble referencia. Cumplimiento lejano que trasciende el tiempo del profeta, trasciende el tiempo, el reinado de Acaz y va mucho más allá, a un lejano distante, a un lejano escatológico, anunciando la llegada de un Emmanuel y le llamó, nacerá, amén, un niño de una virgen y pondrá su nombre Emmanuel. Y aquí aparece, tenemos que ir obligatoriamente a lo que leímos la semana pasada en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pues el juicio de la palabra que pronunció Dios en contra de la serpiente, que le dijo a la serpiente, amén, le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Tú le dirás en el carcañar, o sea, la simiente tuya le va a herir en el carcañar y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Amén. Y esa profecía, según estudiamos la lección pasada, amén, se cumplen en el nacimiento de Cristo Jesús. Pero ahí estaba advirtiendo la profecía de Dios, que Dios enviaría a un redentor, que el hombre pecó, que el hombre cayó, que Adán pecó, pero que levantaría un segundo Adán en la misma posición que el primer Adán y que se enfrentarían contra Satanás y lo vencería. Y este segundo Adán, que es la simiente de la mujer, Jesucristo, le iba a herir, a machacar la cabeza a la serpiente. Alabado el nombre del Señor. Y la profecía lo que dice es que ese segundo Adán, ese redentor que iba a levantar al hombre caído en pecado, nacería de una mujer. Y por eso le llamó la simiente de la mujer, porque nacería de una mujer.
Esto dio lugar a una gran enemistad histórica entre Satanás y la descendencia del Mesías, porque siempre estaba impidiendo el nacimiento del Mesías. Lo vimos en la lección pasada. La esterilidad en la descendencia mesiánica, que no daban a luz, eran estériles. Amén. Aparte de la esterilidad, el intento de acabar con la descendencia mesiánica en Egipto, con la matanza de los niños. Y aun cuando nace Jesucristo en Belén de Judea, el intento de exterminar a Cristo ya nacido. Alabado el nombre del Señor, para que no se cumpla esa profecía de Génesis 3:15 que tanto le dolía a Satanás, porque él sabía que era una sentencia de muerte contra él, porque la simiente de la mujer le iba a herir en la cabeza. Ahora el profeta Isaías dice, he aquí, ahora dice algo más, no solamente que va a nacer de una mujer, sino que va a nacer de una virgen. Es decir, de una mujer que no ha tenido relaciones con varón, nacería. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. El anuncio profético, la señal dada por Jehová de Isaías capítulo 7, verso 14. Acaz reaccionó. ¿Cómo reaccionó Dios ante la incredulidad de Acaz? Ya lo vimos. Acá restó importancia al mensaje de Dios. Amén. A pesar de que el mensaje de Dios le decía, tranquilízate, ten calma, cree que yo voy a hacer esto. Acá no hizo caso y se alió con el rey asirio llamado Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Ante su incredulidad, el profeta le insta a que le pida una señal a Dios. No le pide señal a Dios. Y el profeta insiste y entonces le da a él una señal profética, la más grandiosa sobre toda la historia de la humanidad. Se indigna con Acaz. Amén. Y cuando se indigna con Acaz le dice, no te basta ser odioso, ser molesto a los hombres, sino también que quieres ser molesto a Dios. Y en esa indignación es que le da la señal profética que estamos estudiando en este momento. Por lo tanto, el Señor mismo dará una señal. Esta profecía trasciende el tiempo de Acaz para anunciar el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, que tiene por nombre Emmanuel. Es una de las profecías más famosas concerniente al nacimiento del Mesías. Ilustra un doble cumplimiento o doble referencia profética que algunos profetas dicen que es difícil de entender, pero ya nosotros entendemos, amén, que no puede haber otra explicación sino esta que estamos dando. La primera es el cumplimiento próximo. ¿Cuál es el cumplimiento próximo, el cumplimiento cercano? Está en los versículos 15 en adelante. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desatar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. O sea, en poco tiempo, y esa señal se cumplió en los tiempos de Acaz, en poco tiempo, antes que el niño nazca, sepa discernir lo bueno y lo malo, estos dos pueblos que te están amenazando ya no van a existir. Ese es el cumplimiento cercano. Amén. Y en ese cumplimiento cercano encontramos que sigue diciendo más, que Asiria aprovechó la oportunidad para salir con el botín más grandioso, porque Acaz, rey de Judá, lo llama para que luche con él en contra de Damasco y en contra de Samaria. Amén. Pero al aliarse con Asiria, pues son dos naciones poderosas. Hablamos de Siria, cuya capital, de Asiria, que está en Babilonia, cuya capital es Nínive. Amén. Entonces se alía con aquella ciudad lejana de Nínive, que es Asiria, para combatir a Samaria y a Damasco. Pero hábilmente, amén, hábilmente el rey asirio
notó la gran ventaja que tenía. Y años después, Asiria ataca a Damasco y a Samaria y las vence, pero también atacó a Jerusalén. Gloria al nombre del Señor. Y eso Dios se lo iba a advertir. Este socio que tú estás buscando no es de fiar, no es de confianza. Está trayendo la maldición encima tuyo. Lo que tú estás planeando te va a salir contraproducente. Es incorrecto que lo haga. Y Dios se lo advierte y sigue la profecía. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cual nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. O sea, va a mandar al rey de Asiria, a tu aliado que tú estás buscando ahora para que te ayude en este combate. En vez de confiar en Jehová, que te ha dicho que estés tranquilo porque eso no se va a dar, ahora tú buscas aliados políticos. Y Dios le advierte las consecuencias de esa alianza, porque hay alianza que usted como cristiano no puede hacer. Amén. Hay socios que usted como creyente no puede tener. Hay socios que perjudican. Y siguió la profecía. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a las moscas que están en el fin de los ríos de Egipto y a las abejas que están en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles y desierto, en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. Aquellos días, dice el Señor, raerá con navaja alquilada con la que se habitaban el otro lado del río. Esto es con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies y aún las barbas también quitaré. Y las profecías son claras. Tú no me estás oyendo. Tú estás buscando alianzas políticas. Estás buscando a Siria. Y Siria es un enemigo peligroso que va a hacer grande estrago contra Israel. Y yo silbaré si tú haces eso. A las moscas de Egipto, a la mosca de Asiria. Y la silbaré. Cuando la silbe, es como dice la Biblia, que atacarán las avispas. Amén. Y habla de ejército. Las moscas en los ejércitos andarán como mosca y van a sitiar. Y ustedes pasarán navaja sobre su cabeza y sobre sus barbas en humillación buscando el rostro de Dios. Amén. Pero Dios no le va a escuchar. Amén. Porque son desobedientes a la palabra de Dios. Ese es el cumplimiento próximo de la profecía que Jehová envió a través de Isaías al rey Acaz. Amén. Que se cumplieron tal como cual. El cumplimiento lejano o escatológico es la señal del Mesías o la señal de Emanuel. Y esta señal la encontramos en la palabra del Señor. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Algunos comentaristas refieren que una joven mujer en el palacio se casó y concibió un hijo y por casualidad llamó su nombre Emanuel, y que estas profecías se cumplieron, amén, en los días de Acaz y punto, se acabó. Pero no olvidan que muchas profecías de la Biblia tienen doble referencia. En primer lugar, la palabra, amén, que encontramos aquí para virgen, habla de doncella, almad, y que en griego es partenos, y que la palabra virgen se refiere a mujer soltera, nunca casada, que no ha conocido varón, y por lo tanto jamás se aplica a una mujer joven casada, como dicen estos intérpretes o estos comentaristas de este pasaje que no entienden bien las escrituras. Este pasaje muchos le llaman sensus plenior, porque tiene un sentido muy profundo, mucho más profundo del evidente, porque es una profecía de doble cumplimiento, amén, como la misma profecía de Joel, amén, 2:28. Y en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne y sobre jóvenes. Vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Y esa profecía tiene un doble cumplimiento. Amén. Y por lo tanto, hay muchas profecías del Antiguo Testamento que tienen un doble cumplimiento o una doble referencia. Alabado el nombre del Señor. El nombre Emanuel, Dios con nosotros, se refiere a la presencia de Dios para liberar a su pueblo. Y es el mensaje que el ángel
amén, en Mateo 1, 22, pueden buscarlo juntamente conmigo. Vamos todos al Evangelio según San Mateo. Alabado el nombre del Señor. Aunque uno lo pueda decir de memoria, siempre es bueno decirlo con la Biblia abierta para que sepan que estamos leyendo directamente la palabra de Dios. En Mateo capítulo 1, versículo 22 en adelante, el nacimiento de Jesucristo dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Esto es, lo estoy leyendo para aquellos que dicen que esa profecía se cumplió en el pasado y que no tiene referencia con Cristo. Se equivocaron, no es cierto. Esa profecía hace referencia directamente al nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, antes que se realizara las bodas, porque el matrimonio judío tiene dos fases, que es el desposorio, que es el contrato legal que se hace, o el compromiso que se hace donde se paga la dote, y luego es, amén, las bodas, y después de las bodas, la celebración de la boda, es que la pareja se une en matrimonio. Por lo tanto, aclara la palabra de Dios. Antes que se juntasen, antes que se realizara la boda, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor, ¿quién le da el anuncio a José? ¿Quién habla con José? Un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, porque José era descendiente de David. Y ahí está otra vez la fidelidad de Dios con la casa de David, hijo de David. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y sigue hablando el ángel, o sea, es el mensaje de Dios, es la revelación de Dios. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Esto es Isaías 7:14. Amén. Está citando a Isaías 7:14. Por lo tanto, yo creo que no hay que ahondar más en este análisis, en esta discusión de que si Emmanuel se refería al nacimiento de Cristo o es una profecía pasada del pasado que ya se cumplió. Se refiere al nacimiento de Cristo. Alabado el nombre del Señor. Lo leímos en Mateo capítulo 1, verso 22 al 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por lo tanto, Isaías 7:14 se trata, amén, de la más grandiosa promesa del nacimiento de Jesucristo, de la más grandiosa señal profética dada por Dios a la humanidad. He aquí una virgen concebirá. Lógicamente, si fuese una mujer joven casada que iba a concebir, no hay ninguna señal. ¿Qué señal es esto? Porque eso ocurre siempre. Se trata de una virgen, de una mujer que no conocía varón, tal como lo dijo María cuando el ángel le anunció que iba a concebir, que María dijo, ¿y cómo puede ser esto si yo no conozco varón, si soy virgen? Amén. Y entonces el ángel le explica a María cómo ella va a concebir en Lucas capítulo 1, verso 35. Respondió el Espíritu Santo, vendrá sobre ti, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, con su sombra, por lo cual también el santo ser, o sea, Emmanuel, el santo ser que nacerá de ti, será llamado Hijo del Altísimo. Y ante la inquietud de María, le dice el ángel, porque nada hay imposible para Dios. Se trata de una señal grandiosa, de una señal maravillosa, que el Mesías vendría de una virgen.
No nacería a través de la unión normal, de una pareja normal, de una mujer y un hombre, sino que nacería de una virgen. Y esa es la señal que está dando esta profecía. Alabado el nombre del Señor. Y sigue más. Isaías 7:14. Se trata de la encarnación del Verbo que abre el Evangelio de Juan. Busquemos también, vayan con nosotros al Evangelio de Juan. Amén. Juan 1:1. Y este Evangelio nos dice claramente a qué se refiere. Juan 1:1 que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verso 14 dice: y aquel Verbo, amén, aquel Verbo, Jesucristo, fue hecho carne. ¿Y cómo se hizo carne? Naciendo de una virgen, en cumplimiento de Isaías 7:14. Amén. Porque si no nace de una virgen, no sería entonces el Hijo del Altísimo, el primogénito Hijo de Dios, engendrado por Dios. Amén. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Isaías 7:14 nos habla, por tanto, número 1, del nacimiento virginal del Señor Jesucristo, conforme lo declara a Mateo 1:22 y 23. Número 2, Isaías 7:14 me está hablando de la encarnación del Verbo. Aquel Verbo, aquel Dios que siempre ha existido, que era Dios y estaba con Dios desde el principio, y que participó de toda la creación, y sin él nada de lo que ha sido creado fue hecho. Aquel Verbo vino, descendió y se hizo carne a través del vientre de una mujer. Gloria al nombre del Señor. A través de este milagro que es la encarnación del Verbo, del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Y Hebreo dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Solamente Cristo es engendrado. Amén. Y por eso es el primogénito de Dios. Cristo es engendrado, no creado. Cristo existe desde la eternidad con Dios, y está en Dios desde la eternidad. Coeterno, copoderoso también igual que Dios, todopoderoso al igual que Dios. Y ese Cristo, por eso dice Juan 1:1, en el principio existía el Verbo, eso es Jesucristo, y en el principio, amén, el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. La habla de consustanciación. Ambos eran Dios, y ambos una misma esencia, es un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como nos enseña la palabra del Señor. ¿Qué más dice la palabra? Colosenses 1:15, hablando de la encarnación del Verbo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y habla, sean trono, amén, sean potestades, todo fue creado. Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Alabado el nombre del Señor. Y en Juan 1:14 nos habla de esa encarnación del Verbo. Número 3, Isaías 7:14, amén, se trata de el misterio de la kenosis de Cristo. Usted dice, kenosis, ¿y qué es eso? Kenosis. No lo dije yo, lo dice la Biblia, y lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, recuérdese. Amén. Primero, Isaías 7:14 me habla el nacimiento virginal, que se cumplen en María, en el nacimiento de Cristo, conforme a Mateo capítulo 1, versos 22 y 23. Se refiere también, número 2, amén, a la encarnación del Verbo, conforme lo dice Juan capítulo 1
verso 1 y 2, y el verso 14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Ahora, ¿cómo se hizo carne? El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 sigue hablando acerca de la persona de Cristo. Y nos dice en el verso 5, haya en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Un sentir de humildad. Esta misma humildad que hubo en Cristo también esté en ustedes, le dice el apóstol Pablo a los filipenses. Y le dice de qué se trata este ejemplo, esta comparación que le está haciendo. El cual siendo en forma de Dios, o sea, habitaba con el Padre, era coeterno, todopoderoso igual que el Padre, era en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Y ahí los teólogos llaman de correlatividad, los mismos atributos. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Padre es omnisciente, el Hijo es omnisciente, porque son coiguales. Alabado el nombre del Señor. No escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, lo dice el versículo 6, sino que se despojó a sí mismo y se humilló hacia lo sumo. Y esa de la palabra en griego despojó es ekenoxen. Ekenoxen es se despojó, y la kenoxis es por lo tanto cuando Cristo se despoja de su deidad y viene a encarnarse y a nacer a través de una mujer. Y por lo tanto es un gran misterio, la kenoxis de Cristo. Cristo desciende del cielo, siendo igual a Dios, no estima ser igual a Dios. Y Él es, como dice Isaías, ¿a quién enviaré? Y Él dice, heme aquí, envíame a mí. Alabado el nombre del Señor. El mismo Hijo en persona desciende a la tierra, se va a encarnar, a nacer a través de una virgen. Gloria al nombre del Señor. Amén. Eso es ekenoxen, se contrajo. Amén. Kenoxis, la contracción de Dios, la contracción de Cristo para hacerse carne. Eso es lo que habla el apóstol Pablo en Filipenses 2, versículo 6. Tomando forma de siervo, doulos es siervo, hecho semejante a los hombres, habla de la encarnación, su humanidad. Cristo en cuerpo, 100% hombre, alabado el nombre del Señor. Como dice también Primera de Juan 4, 2 y 3. Si alguno dice que no vino en carne, sea anatema, porque muchos gnósticos se habían levantado diciendo que Cristo no vino en carne, sino que vino con un cuerpo parecido al cuerpo humano, pero era un cuerpo espiritual, porque ellos entendían que lo material, amén, era corruptible, y si él era Dios, para ser Dios, no puede tener un cuerpo físico igual que el nuestro. Y ellos aludían que Cristo no vino en carne, sino con un cuerpo con apariencia, amén, de carne, pero no era así. Y Juan combatió a los gnósticos, y Juan le dijo, aquel que diga que Cristo no vino en carne, el tal es un anticristo. Amén. Y en esto conocerán, amén, al anticristo, dice el apóstol Juan. Y por eso dice, y en esta condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte, y muerte en la cruz. Y por lo tanto, Isaías 7:14 también me habla de cierta forma y está relacionado con la exaltación de Cristo. Esta es la base del engrandecimiento, porque Cristo, siendo igual a Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como dice las Escrituras. Amén. Sino que se despojó voluntariamente, alabado el nombre del Señor. Y dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Eso es adoración, rendimiento, reconocimiento, pleitesía, de los que están en los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? Los ángeles, uno diría. Amén. Y en la tierra, los hombres. Y debajo de la tierra, aún aquellos que han partido,
que están tal vez en el Seol, que están en el mundo de los muertos, al ser levantados, aún ellos tienen que adorar y reconocer el nombre de Cristo. Y aquí hay una aclaración. Cuando habla de bajo la tierra, hay una teoría nueva que se llama terraplanenses, que creen que la tierra es plana. En un concepto teológico, la tierra plana, sostenida por algunos pastores, alabado el nombre del Señor. Y esa teoría dice que en la tierra plana hay lugares habitados en el seno de la tierra, porque también es hueca. Amén. No hay mucha imaginación, amén, pero ahí lo dejamos y seguimos para adelante en el nombre del Señor. Los que están debajo de la tierra no se refiere a ningún habitante debajo de la tierra, amén, oculto, un mundo debajo de la tierra, no se refiere a eso, porque tal cosa, amén, es insólita, sino más bien se refiere a aquellos que ya han partido de este mundo, amén, como dice la Biblia, que Él bajó a las partes más profundas de la tierra, amén, y tomó cautiva la cautividad, amén, y esos que están cautivos también tenían que adorar y reconocer, arrodillarse delante de aquel que es todopoderoso, este es Jesucristo, porque se cumple como dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo dice Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y aún lo dice, amén, otros textos más de la Biblia, que uno se pregunta, si hay tantas religiones en el mundo, ¿cómo los creyentes, los cristianos dicen que solamente los cristianos son salvos? Eso es fanatismo. Porque, por ejemplo, hay aproximadamente 2.500 millones de cristianos en el mundo, pero hay 1.900 islámicos, millones de islámicos, 1.900 millones, hay unos 1.600 millones también de budistas en el mundo. Y solamente los cristianos van a ser salvos. Lo dice la Biblia. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En Apocalipsis capítulo 5, versos 4 y 5 dice, y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni aún de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llore. Eso es Juan hablando de su visión que estuvo en el cielo en Apocalipsis capítulo 5, de aquella visión del varón sentado en el trono con un libro sellado con siete sellos. Amén. No llores. No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, esto es Jesucristo, ha vencido para abrir el libro, o sea, las profecías, y desatar los sellos. Nadie, ahí no estaba Buda, no estaba Mahoma, ni estaba la Virgen María, amén, ni estaba ningún santo, amén, solamente estaba el Señor Jesucristo. Muchas veces nos dicen que somos un tanto irrespetuosos, amén, especialmente nuestros hermanos los católicos, porque no creemos en la Virgen María. Sí creemos en la Virgen María tal y como dice la palabra del Señor, y que fue bienaventurada porque a través de ella es que llega la promesa del gran Emmanuel, el nacimiento de Cristo a la tierra, la más grandiosa bendición a la humanidad, y 100% que era digna de tal merecimiento porque Dios conocía su corazón. Esto es 100%. Y precisamente en una consulta de un odontólogo que está atendiendo a una paciente que es evangélica, le dice, no me gusta la actitud de ustedes los evangélicos que no creen en María. Y ella le dice, doctor, si yo vengo a consultarle la próxima vez que venga y está su mamá, ¿puedo consultarme con ella? Y el doctor le responde, no, porque aquí el doctor soy yo. Y dice, exactamente, el que salva es Jesucristo. Él es que murió en la cruz del Calvario, que murió por nosotros en la cruz y que nos dio vida. Él es el unigénito del Padre. Él es el Emmanuel. Él es el Verbo encarnado.
Él es el que estaba con Dios y no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y descendió haciéndose humano y muriendo hasta muerte en la cruz del Calvario. Alabado el nombre del Señor. Y por lo tanto, no es que nosotros respetemos, amén, a la madre biológica de Jesús, sino más bien que nosotros entendemos las escrituras, que una cosa es la salvación y otra cosa es, amén, las relaciones familiares. En cuanto a relaciones familiares, encontramos una lista larga de esa relación, que Jesucristo antepuso el concepto del reino de Dios ante el concepto de la familia. A los 12 años, estando él en el templo, que su madre estaba angustiada y no lo encontraba, que le dijo a la madre: tranquila, no sabe que en los negocios de mi padre me conviene estar. Y en 2 ocasiones que le dicen a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera. Que Jesús responde: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Alabado el nombre del Señor. Y cuando una mujer le dice: bienaventurados los pechos que mamaste, exaltando a su madre, y dice: más bienaventurado es aquel que hace la voluntad de Dios. Amén. Entonces, una cosa es la relación familiar y otra cosa es nuestra salvación. Tu padre fue un ministro de Dios, tu madre fue una mujer santa, pero tú tienes que buscar la salvación de forma personal, individual. Y en las bodas de Caná de Galilea, María dice: haced todo lo que él dice, porque el que tiene poder para transformar en agua el vino no era ella, sino él. Amén. El Hijo de Dios, que iba a ser la primera señal profética sobre la tierra, era él, no era ella. Alabado el nombre del Señor. Y de esa forma nosotros encajamos, nosotros ponemos en su lugar cada aspecto de las escrituras. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué nos dice la profecía de Isaías, capítulo de Apocalipsis 5, 4 y 5? Nadie fue hallado digno, ni Pedro, ni Pablo, los que adoran a Pedro, los que adoran a Pablo, ni los ángeles, los que adoran a los ángeles, ni Buda, ni Mahoma, ni ninguno de ellos. Amén. Ninguna deidad estaba presente ahí. Nadie fue hallado digno. Solamente estaba el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Esto es Jesucristo. Él ha vencido para abrir el sello, el libro, y desatar los sellos. Y eso es el cumplimiento de Isaías capítulo 7, verso 14. Alabado el nombre del Señor. Y otros tantos temas proféticos de Isaías vamos a analizarlo el próximo martes, como Isaías 11, capítulo verso 1 y 2, que habla: y saldrá una vara del tronco de Isaí. Santo. Isaías 9, 6, 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Alabado el nombre del Señor. Eso es un adelanto para el próximo martes, para que usted no se me quede. Alabado el nombre del Señor. Si esté con nosotros escuchando el mensaje, amén, profético que Dios tiene para nosotros en la actualidad. Resumen y aplicación. Acaz recibió la oportunidad de creer en Dios y ser bendecido, pero por su arrogancia rechazó el mensaje de Dios, le dio poca importancia. Por su incredulidad se condenó, y por eso Dios le mandó una señal profética que era contraria a los planes que él tenía. A pesar de la maldad que emanaba de Acaz, Dios seguía siendo fiel con sus promesas sobre la casa de David, y por eso Dios envió al profeta Isaías para darle esa oportunidad de creer al rey Acaz, una oportunidad de creer y ser bendecido, como también Dios nos está dando a nosotros una oportunidad de creer y de ser bendecido. La promesa de Dios, su anuncio profético de Emanuel, es el evento histórico más significativo que ha tenido la humanidad. Una oportunidad que nos da todo de creer y ser bendecido. Y por eso podemos citar al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El nacimiento de virginal de Cristo
significó, amén, una gran bendición para toda la humanidad. Significó la encarnación del Verbo de Dios, que vino a morir a cruz del Calvario para darnos esa oportunidad a todos nosotros de creer y de ser bendecidos. Mi amado hermano, no sé la palabra de Dios que se haya ministrado a través de este estudio. Sé que Dios nos ha hablado, amén, y aquel que aún no ha entregado su vida a Cristo, también Dios le está hablando, le está dando la oportunidad de creer y ser bendecido. Aquellos que ya Dios le ha hablado y le ha dicho que va a hacer grandes cosas sobre su vida y que no creen por las circunstancias actuales que estamos atravesando, por la escasez que estamos atravesando, Dios te dice cree. Y cuando dice Dios que cree, es para que creas y sea bendecido. Dios hará grandes cosas. Acá no le creyó a Dios, pero nosotros tenemos la oportunidad de creerle a Dios y ser bendecido, porque su palabra se va a cumplir, amén, en cada uno de nosotros. Dios es fiel, amén. Dios honra su pacto. El pacto que hizo con la casa de David se cumple proféticamente en Jesucristo y se va a cumplir proféticamente cuando Cristo venga literalmente a reinar sobre la tierra. Alabado el nombre del Señor. Por lo tanto, creámosle a Dios. Sus palabras son fieles y verdaderas y siempre se van a cumplir. Y le esperamos para el próximo martes para que estén con nosotros en otro estudio más de Cristología. Estamos estudiando a Cristo martes por martes. Y usted dice, ¿y qué tanto hay que hablar de Cristo? Mire, hay bastantes cosas profundas que tenemos que hablar de Cristo. Hoy hablamos de la kenosis de Cristo, del verbo ekenoxen. Ekenoxen ese se contrajo. Siendo igual a Dios, no escatimó ser igual a Dios como cojas a aferrarse, sino que se contrajo, haciéndose hombre. ¿Y cómo Dios se puede contraer? La encarnación del verbo. Amén. Y por eso estudiamos la palabra del Señor, porque son maravillosas y son vida. Y nos ayudan a entenderla cada vez más. Amén. Y estamos para servirle a todos en el nombre de Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor. Otra vez saludamos a todos. Amén. Gracias por la sintonía que estuvieron con nosotros. Amén. Y espero que cobren ánimo. El martes, cuando se sientan a escuchar el estudio, pongan su cafecito. Alabado el nombre del Señor. Pongan el video en el televisor. Compartan el video con sus amigos. No se queden con el video. Compártanlo ahora mismo con los amigos para que escuchen el mensaje profético que Dios tiene para esta ocasión. Emmanuel nació. No lo estamos esperando, ya vino sobre la tierra, es una bendición, fue Jesucristo, amén. Se cumplieron las profecías de Isaías 7:14, gloria al nombre del Señor, y esa profecía es una bendición y por lo tanto no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. El próximo martes estaremos con ustedes otra vez en otro estudio sobre el nombre de Cristo y sobre la persona de Cristo. Alabado el nombre del Señor. Y usted verá que seguiremos aprendiendo profundamente la palabra de Dios. Y esto es prácticamente, amén, un diplomado en Cristología bíblica. Santo el nombre del Señor. Bendiciones a todos. Bendición al pastor Marrero, Marta Marrero. Bendición a la Junta de Ancianos de la Iglesia 36, que nos da la oportunidad de llegar a ustedes a través de este medio. Bendición a todos los hermanos de la región sudeste y a todos los hermanos que están en otros lugares escuchando este estudio de la palabra del Señor. Dios les guarde grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.